Hola, buen día. El día de hoy vengo a hablarles un poco sobre un artículo científico cuyo nombre es la producción de embriones después de la fertilización in vitro con semen de toro congelado, descongelado, clasificado por sexo, recongelado y nuevamente descongelado. Mi nombre es Guillermo Castro Páez, estudiante de la especialización de biotecnología agroambiental de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este es el artículo científico, la revista que lo emite, y el año de su publicación fue el 6 de agosto del 2009, cuando fue aceptado por estos diferentes autores. Les dejo pues el nombre del artículo y la revista para que lo puedan consultar. Bueno, como introducción, podemos hablar un poco sobre la clasificación de espermatozoides. Es una herramienta o un método muy eficaz, diciendo pues que para todos los hatos, ya o las granjas o las fincas o los ranchos, sean lecheros o sean de producción de carne, pues obviamente necesitan disponer de un semen sexado para poder hacer sus protocolos de inseminación artificial. Teniendo que o logrando que con ese semen sexado, pues no solo normalmente en lecherías pues se busca producir hembras para reemplazos, pero hay ciertas genéticas o de ganaderías grandes de carne que también les interesa la producción de machos. Entonces el semen sexado va para el lado y lado. Hay una investigación reciente que ha permitido que el semen de toro congelado y descongelado se clasifique por sexo con una alta resolución y se vuelva a criopreservar mientras se conserva la motilidad y la alta integridad del acrosoma. ¿Esto con qué fin? Pues normalmente los toros de alta genética que han sido evaluados están en una finca lejana y para poder hacer una clasificación de separación de espermatozoides X y Y, pues es una distancia muy larga en el cual el transporte de este semen al sitio de clasificación pues ha disminuido bastante su concentración o su motilidad o digamos su viabilidad. Entonces, este estudio se hizo precisamente con eso. O sea, ¿qué se puede hacer? Porque podríamos evaluar después de ver los resultados de este experimento que se pueda colectar un toro, preparar la disolución, congelar de una vez o criopreservar, transportarlos al sitio de clasificación y allí pues inmediatamente descongelar, clasificar y recongelar. Vamos a ver la efectividad que esto nos arroja. El objetivo principal es determinar la capacidad fecundante in vitro de espermatozoides de toro derivados de muestras frescas o congeladas y sometidos a una clasificación por sexo y otra vez recongeladas o criopreservadas. Es como el objetivo principal de este estudio. Como materiales y métodos se utilizó pues un diseño experimental en el cual se aspiraron, digamos, los ovarios de vacas Bos índicos Brahman maduras. No fueron sincronizadas, se aspiraron cada 2 semanas con 7 repeticiones. Estos ovocitos se maduraron in vitro y se fertilizaron con 3 protocolos, 3 tratamientos, SF que nos traduce semen clasificado y congelado, FS que es el semen clasificado, congelado, descongelado, se clasificó por sexo o se hizo el sexaje y se trabajó inmediatamente, o FSF que es el espermatozoide el semen que se clasificó, se congeló, se descongeló, se clasificó por sexo, volvió y se recongeló y ahí sí se descongeló para hacer la fecundación in vitro. Se utilizaron 3 toros diferentes, razas Jersey, Holstein y Simmental, y se cultivaron pues los cigotos o se hicieron la transferencia in vitro para registrar las tasas de división del ovocito, la producción de blastocitos y determinar pues la capacidad de desarrollo de los embriones que se produjeron con cada tratamiento o con cada tipo de semen utilizado. Lo primero que se hizo fue la recolección, la preparación y la clasificación del semen. Se procede posteriormente a la clasificación de los espermatozoides, se aspiran y se maduran los ovocitos también en las vacas donadoras, hay una fertilización in vitro y un cultivo de embriones y luego se hace pues el análisis estadístico. En esta gráfica podemos observar como resultados el R1 es los espermatozoides luego de clasificados los más viables y el R5
vienen siendo los malformados o los que tienen problemas. Entonces digamos que es para el barrido, para quitarlos de la muestra como tal, con un R1 del 65.3% de espermatozoides viables como tal. En esta tabla vemos los tratamientos, el control SF, como le había comentado anteriormente, el FSF y el FS, teniendo un número de muestras como tal, y lo más importante es ver el porcentaje al día 7, que tenemos más o menos, no hay una diferencia significativa entre 5.2, 5.2, 5.2, 4.9. Entonces digamos que el experimento o el resultado nos da que trabajar en los ovocitos in vitro con semen congelado, clasificado, recongelado, volviéndolo a descongelar y aplicándolo no tiene diferencias con un semen fresco como tal. Entonces, esto nos queda como discusión. Pues primero examinar la fertilidad de espermatozoides de toros frescos o congelados clasificados por sexo y recongelados en un sistema de producción de embriones in vitro. Demostró que los espermatozoides clasificados congelados una o dos veces tenían la misma capacidad de fertilización in vitro que los no clasificados. ¿Esto qué nos da a entender? Que este proceso no afecta la motilidad o la fertilidad del semen, como se venía teniendo en cuenta en otros estudios, porque congelar, descongelar y recongelar para una fertilización in vivo o una inseminación artificial, el recorrido que tienen que hacer los espermatozoides hasta encontrarse en el oviducto con el óvulo, pues sí hay una baja tasa de preñez, porque pues este recorrido es sumamente largo, diferente a una fertilización in vitro, donde pues se hace en laboratorio y los espermatozoides sí tienen la fertilidad para hacerlo, inclusive después de 2 o 3 procesos de congelación. Entonces son alentadores porque pues obviamente se pueden clasificar por sexo y congelarlos, se puede transportar o tomar las muestras de todos muy buenos, donde el sitio de clasificación o de selección de sexo del espermatozoide es muy retirado, pues se puede congelar, hacer el proceso y descongelar principalmente para los tratamientos in vitro. Entonces este es el resultado del experimento. Acá les dejo la bibliografía para que lo consulten, el artículo científico. Y muchas gracias por la atención. Yo creo que es un avance tecnológico, biotecnológico muy interesante para poder hacer la clasificación o el sexaje de estos espermatozoides y ver que todavía tenemos motilidad o viabilidad para transferencias in vitro. Muy amable.